y en esa medida, ¿no? Un poco antes están los mismos haluros y luego están, en este caso, nucleófilos más complejos. Esos nucleófilos complejos significa que son nucleófilos de naturaleza aromática. Muy bien. Si un grupo es muy básico, no da una sustitución nucleofílica, eso quiere decir que el nucleófilo debe tener una baja basicidad, pero debe ser de un alto comportamiento nucleofílico. Entonces, hablamos digamos, de quién es, en este caso, el nucleófilo, ¿de acuerdo? En la medida en que se comporte ese grupo saliente. Dentro de la naturaleza del nucleófilo, dice, cuanto más fuerte sea el nucleófilo, la reacción de SN2, como hemos dicho, se ve más favorecida. Entonces, de acuerdo al comportamiento electrónico, sigue también la regla de las bases de Lewis. Recuerdan que hay nucleófilos neutros y nucleófilos de tipo aniónico, con exceso de electrones, ¿no es cierto? En este caso, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una carga negativa, como es cuando es una carga negativa, un nucleófilo que tiene exceso de electrones, y un nucleófilo neutro, pero que sí tiene par de electrones libres. Entonces, su par de electrones libres es el que va a impulsar la reacción. En cambio, aquí el exceso, el par de electrones que está en exceso, ese es el que impulsa la reacción en este caso de eliminación correspondiente del haluro. Por consiguiente, este de aquí, si está donando ese par de electrones, resulta que este va a tener un par de electrones libres y por tanto en esta estructura el nucleófilo es neutro, porque que está compartiendo su par de electrones, en este caso el exceso de par de electrones, y queda con su par de electrones libres. Muy bien. Pero en este caso no, está utilizando su par de electrones libres. Por tanto, de alguna manera, este va a quedar deficitario de electrones. Entre utilizar un nucleófilo neutro y un nucleófilo con carga negativa, con exceso de electrones, las reacciones, sea en este caso SN2 o SN1, se ven más garantizadas cuando el nucleófilo tiene un exceso de electrones, lo cual no quiere decir que también puede darse la reacción con electrófilos o nucleófilos que son de carga neutra. Muy bien, entonces en una reacción, este es un nucleófilo que tiene neutro o con carga negativa. Con carga Tienen carga negativa, ¿no es cierto? Mayormente son estas las reacciones. Entonces va a dar lugar a un nitrilo más bromuro. Si tenemos a un haluro aromático, en este caso, reacciona con agua. El agua que es neutra. Y entonces va a tener, al unirse a través de sus pares de electrones libres del oxígeno, ¿a quién? A este metileno. Entonces va a formar que esta especie de carga positiva. Por eso habíamos dicho que debe transcurrir en 2 etapas, ¿recuerdan? En 2 etapas. Entonces, eso significa de que aquí tenemos la eliminación de un cloruro. Este todavía va a seguir otra etapa, en la cual elimina, ¿qué cosa eliminará aquí? Hidrógeno. Va a eliminar un hidrógeno y va a neutralizar al cloruro. Los mecanismos, si se dan cuenta, sigue casi el mismo comportamiento con algunas atingencias dependiendo del tipo de reacción que lleva a cabo. No hay mucha cosa ahí. Y habíamos dicho que era importante también la naturaleza del disolvente, ¿no es cierto? De ese solvente o disolvente que interviene en la reacción, sobre todo cuando los nucleófilos no son altamente reactivos. Estos son los que aceleran la velocidad de reacción en el caso de este tipo de sustituciones. Entonces, en un disolvente prótico, el nucleófilo para formar enlaces de hidrógeno disminuye su fuerza.
Muy bien. Entonces, habíamos dicho que hay disolventes o solventes próticos y apróticos. Los próticos son quienes tienen la capacidad de poder formar fuente de hidrógeno. Y los apróticos no tienen esa capacidad, ¿no es cierto? Entonces es como si dijéramos, los próticos tienen un comportamiento polar y los apróticos un comportamiento apolar. Y desde ese punto de vista también va a ser su reactividad. Entonces, si es metanol, es baja su reactividad. Si es agua, igual. Si es dimetilsulfóxido, dimetilfluorídrico, y en este caso tenemos al cianuro de metil. ¿Ya? Y a medida que va la estructura siendo un poco más grande o más polarizada, ¿no? Más polarizada, muy bien, pueden formar enlaces de hidrógeno. Entonces, reactividad según el disolvente, y aquí tenemos el dimetilsulfóxido, el dimetilformamida, el hexametilfosfoamida. Muy bien. La velocidad de reacción habíamos dicho que está tipificada por el tipo también de solvente. Entonces, miren, es mayor la velocidad ¿con quién? Con el dimetilformamida, a diferencia del metanol. Diríamos solventes de estructura más compleja. Entonces, ¿en qué se basa la estereoquímica de SN2? La estereoquímica de SN2 conduce a una inversión de la configuración a la que se le llama inversión de Walden. Ese es el nombre que se le ha dado. Entonces, eso significa que se ve afectado en su estereoquímica a partir del carbono quiral. Y si hablamos de carbono quiral, hablamos de configuraciones R o S. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una reacción que es general, un nucleófilo, ¿no? Con un haluro de alquilo. Y entonces vamos a tener un estado de transición y el correspondiente producto y también el haluro de salida. La disposición de este carbono quiral, fíjense, va a tener una inversión. ¿No es cierto? Eso significa la disposición del resto de sus enlaces en el entorno de ese carbono quiral. Si nosotros mostramos aquí, pueden fijarse a esta molécula. ¿Cómo se llamará? Esta está dibujada de manera tridimensional, ¿no es cierto? El nucleófilo es el hidroxilo. ¿Cuál será su nombre? Primero, ¿es un haluro primario, secundario o terciario? Secundario. Secundario, ¿ya? ¿Cómo se llama? Bromobutano. Bromobutano. Bromo. Butano. ¿Seguro? 1, 2, 3, 4, ¿ya? Denotación, R o S. R. S. Ya, a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuál sería primero? No, está el hidrógeno. 1, S. 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿R o S? R. R. ¿Es R o será S? S. R porque el mayor, el menor en prioridad está entre líneas o está en qué? Entre líneas, ¿no? Esta línea entrecortada con más dimensión es como si fuera en plano. Pero entre líneas es, por tanto, no es R. Es S. Si no es S, ¿de acuerdo? Pero el producto es este, ya el alcohol. El producto es este. Entonces, indistintamente del tipo, en este caso, diríamos, del resto de la molécula
electronegativa, porque este es un hidroxilo y este es un haluro, ¿cuál será su denotación allí? ¿Cómo se llama la molécula? Butanol. Es un alcohol, ¿tiene cuántos carbonos? 4. 4 carbonos, sería el Butanol. butanol, ya está. Su configuración, R. ¿quién es primero? 1, 2, 3. Termina en S. S. Pero entre líneas, el último no está entre líneas. Entonces será R. R. Muy bien. Hay una inversión. A expensas del tipo de compuesto que se trate. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, una inversión de configuración, en este caso, el mismo, de R2 bromo. ¿Qué significa este signo? ¿Qué significa ese signo? ¿Qué significa ese signo? ¿Cargas? Descarga. No, ¿qué significa ese signo? Parcial. Eso viene de la estereoquímica. ¿Qué significa ese signo? Carga parcial. ¿Qué significa este signo? Este R es la denotación de cómo es la prioridad de sus restos en el entorno del carbono quiral. Esto significa qué propiedad física tienen aquellas moléculas que son quirales. ¿Qué propiedad física tienen? Pueden hacer rotar el plano de la luz polarizada, ¿no es cierto? Entonces significa que podemos medir un ángulo de rotación a través de un polarímetro. Este es, en este caso, el ángulo de rotación, que puede ser levógiro o dextrógiro. Dextrógiro o levógiro. Dextrógiro, ¿cuál será dextrógiro? ¿En sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso? Sentido de las agujas del reloj. E inverso es levógiro. Entonces, cuando una muestra es sometida a un polarímetro, ¿no? Lo que el observador va a ver es el ángulo de rotación, y ese ángulo de rotación puede ser positivo o negativo. R, en términos literales, me estaría diciendo que es positivo o negativo. R, positivo o negativo. Positivo. Podría decirme que es positivo, ¿no es cierto? Sí. Por el tipo de rotación que está haciendo. Sí. Y fíjense que no coincide. No coincide. Porque este es una denotación en función a los restos hidrocarbonados que se encuentran en el entorno del carbono quiral. Pero este signo significa el ángulo de rotación de la molécula. Y entonces puede ser un R positivo o un R negativo. O puede ser un S positivo o un S negativo. Eso depende de cómo se comporta la molécula cuando incide luz polarizada sobre una muestra. Entonces en ese caso lo mide el polarímetro. Muy bien. Entonces, en resumen, respecto a SN2 tenemos sustratos, grupos salientes y su estereoquímica. En este caso, los sustratos, los alquil primarios, mayores que los alquil secundarios, y los alquil terciarios son los que determinan un efecto estérico. Los grupos salientes, buenos grupos salientes, bases débiles que favorecen la reacción. Las bases fuertes no permiten una buena sustitución SN2. Y su estereoquímica está garantizado para que es un 100% de inversión de la configuración. Esos son los aspectos importantes. Entre otros, el nucleófilo, ¿no? Es importante también el nucleófilo y el disolvente. Muy bien.
Y luego tenemos sustitución nucleofílica SN1. Lo contrario, ¿cuál será la característica del mecanismo de reacción? No concertado. No concertado. No concertada. ¿Y el mecanismo qué nos sugiere? Intermedio. ¿Estado de transición o intermedio de reacción? Sí, intermedio. Intermedio de Intermedio. reacción. ¿Qué intermedios de reacción existen? ¿Cómo se llaman los intermedios de reacción? Catalizador. No. ¿Cómo se llaman los intermedios de reacción? Carbocationes. ¿Qué tipo de carbocationes? Carbonio y carbanio. Carbonio y carbanión, ¿no es cierto? Entonces, a eso, en este caso, vamos a ver un intermedio de reacción, no los dos, un intermedio de reacción, de acuerdo al comportamiento del carbono, en este caso, ¿no? Del átomo de carbono central, del haluro. Entonces, el mecanismo es una reacción no concertada y se lleva a cabo en dos pasos. ¿Qué quiere decir? Que primero se forma el intermedio, que normalmente es el ion carbonio, ¿ya? Y entonces, en este caso, primero va a haber la eliminación de ¿quién? Del haluro. Y esa es una etapa lenta. La etapa lenta para formar el ion carbonio. Y correspondiente eliminación de haluro. En la segunda etapa, ya ese ion carbonio va a reaccionar con el correspondiente nucleófilo y esa es una etapa más rápida para la formación del correspondiente compuesto sustituido. Hay esa diferencia entre SN2 y SN1. ¿De acuerdo? Y entonces también aquí tiene que ver el orden de reacción. El orden de reacción en SN1 solo depende del reactante principal, que quiere decir del haluro de alquilo, ¿no? Y aquí está, solo del haluro de alquilo. SN2, ¿de quién más depende? Es uno de segundo orden, este es de primer orden, Sí. del nucleófilo más, ¿no es cierto? Ese es muy importante. Muy bien, entonces, si mostramos paso a paso este mecanismo, hay una formación de un carbocatión, es un paso determinante en la velocidad de reacción. Se forma un ion carbonio por eliminación, en este caso del bromuro. Hay un ataque del nucleófilo al carbocatión. ¿Y el nucleófilo? ¿Quién es el nucleófilo ahí? El agua. El agua. El agua, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de nucleófilo? Fuerte, moderado. 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 Y entonces va a formar un intermedio, pero fíjense a nivel de quién. Se supone que este va a donar sus pares de electrones libres y entonces el oxígeno, en este caso correspondiente del resto de agua, va a tener la carga positiva. Y hay una pérdida, en este caso, de protón. Hidrógeno. Hay una pérdida de protón. Ya no es el ataque por la parte del nucleófilo, por la parte posterior, ¿no? En este caso es un mecanismo normal, en el cual tenemos AB y bueno, continúa la reacción. El bromo abstrae un protón para formar ácido bromídico y consiguientemente se va a formar el correspondiente alcohol. Y esa viene a ser una etapa más rápida. Las etapas rápidas están en la formación de un carbocatión, luego está la etapa más rápida en la formación del correspondiente compuesto sustituido. Entonces, en este caso, la velocidad de reacción va a estar caracterizado por una reacción de primer orden, solo depende del haluro de alquilo. Entonces, el haluro de alquilo, en la medida en la cual exista un exceso de haluro de alquilo, se va a ver garantizado la reacción de sustitución. De lo contrario, pueda que se dé una reacción de eliminación. Entonces, siempre va a haber esa competencia. Las características, bueno, son importantes allí. Se realiza en dos pasos y entonces tenemos dos energías de activación altas, una en la cual se forma, en este caso, hay una interacción con el nucleófilo y recién viene la eliminación porque hay un intermedio, la formación de un carbocatión. Ya, entonces intermedio.
para luego recién formar el producto, pero en este camino, este es el que lidera, ¿de acuerdo? Para poder formar esa reacción. Entonces estamos hablando de reacciones de primer orden. ¿Cuál es el comportamiento o cómo es el comportamiento físico-químico de las reacciones de primer orden y de segundo orden? Ese es un aspecto que de un estudio un poco más largo, un poco más profundo. ¿Ustedes llevan físico-química? Sí, ahí lo van a tener que ver. En la parte que corresponde. Y estas reacciones de primer orden y de segundo orden tienen que ver con aspectos matemáticos. ¿No? Físico-química tiene que ver mucho con aspectos matemáticos y de integrales. Entonces, ahí hay que un poquito tener fuerza en la parte de matemáticas. Integrales. Sí, porque ahí se evalúa. Lo que nosotros mostramos aquí, decimos primer orden y segundo orden, y solo lo estamos evaluando de manera cualitativa que depende de los dos reactantes o depende de un solo reactante. Cuando uno evalúa más profundamente desde el punto de vista físico-químico, es predecir si realmente esa reacción se va a dar o no. Entonces lo que hay que hacer allí es determinar numéricamente, hallar el valor de esa velocidad de reacción. Al igual que CN2 hay factores determinantes también en S1, la naturaleza del sustrato, en este caso. Y si vemos, entonces, aquí podríamos decir que las SN1 se llevan a cabo más con nucleófilos, por ejemplo, que tienen un comportamiento moderado, ¿no? Y aquí tenemos también el orden de reactividad. ¿Para quién? Para SN1. SN1 tenemos un haluro primario, secundario, terciario. Terciario, ¿no? En este terciario recuerden que me va a dar lugar a quién, a un ion intermedio, siempre va a ser así ese proceso. Luego recién, en este caso hay la eliminación del bromuro, hay una reacción rápida cuando recién ese ion intermedio reacciona con el nucleófilo, que es un hidroxilo, para dar el correspondiente compuesto sustituido. Visto de otra manera, ¿no? Aquí hay algo importante. Recuerden que los alilos y los anillos aromáticos no, dentro de los nucleófilos no se daban reacciones SN2, pero sí producen SN1. ¿Ya? SN1 pueden producir. La reactividad está entre el metil, un haluro primario, un alilo. Su reactividad del alilo es igual al bencílico y luego recién viene un haluro secundario. Y finalmente tenemos al terciario. Entonces, carbocatión alílico, ¿no? Un carbocatión alílico. Y ese carbocatión alílico significa que aquí, fíjense, va a haber una transposición del doble enlace. SN1 se caracteriza por reacciones de